Hoy se levanta un nuevo capítulo que muchos creían cerrado, pero que acaba de saltar por los aires con fuerza. Porque Antonio David Flores ha conseguido lo que llevaba tiempo intentando, un auto judicial que lo absolve en parte, que deja en evidencia acusaciones, silencios y medias verdades, y que pone en jaque a Rocío Carrasco y a Montse Suárez. Sí, has leído bien, un golpe legal que se siente como una bofetada mediática. Este auto no es algo menor. Es una resolución formal, emitida por una jueza, que obliga a varias personas a retractarse, a reconocer errores, y que fija que ciertas afirmaciones hechas en televisión están fuera de lugar. Que algunas de las entrevistas, algunas de las declaraciones, no tenían respaldo suficiente. Que se le debe dar a Antonio David un derecho a defensa que muchos espectadores creían que ya tenía, pero que en la práctica no ha tenido. Y aquí viene lo que más duele para los herederos del relato dominante. No se trata de una corrección anecdótica. Este auto obliga a Montse Suárez, esa colaboradora que tantas veces ha relanzado historias, rumores y crónicas sobre el pasado de Antonio David, a admitir que algunas de sus aseveraciones no estaban probadas. A aceptar que, quizá, hay partes de la versión oficial que no resisten el escrutinio judicial. Para Rocío Carrasco, este auto supone una pedrada en el cristal de su narrativa. Porque ha construido buena parte de su imagen pública sobre esos testimonios, sobre esos episodios denunciados en diferentes espacios mediáticos, en muchas ocasiones con Montse Suárez como eco amplificador. Y ahora, con este fallo, se le obliga a retroceder, a matizar, a asumir que lo dicho no siempre fue respaldado por pruebas legales suficientes. Y lo impresionante de todo esto es cómo la ley se cruza con el show. Porque en televisión, en redes sociales, nos han acostumbrado a que todo vale, declaraciones lapidarias, exclusivas que prometen revelaciones, documentos filtrados, testimonios anónimos. Pero en los juzgados, querida, eso no basta. Y este auto lo ha dejado claro, las palabras tienen consecuencias. Las acusaciones tienen estándares. Y sin eso, lo que queda es ruido. Antonio David no ha celebrado aún públicamente. No ha salido al plató diciendo ya lo sabéis. Pero su abogado, elegante en laudatorio y duro en la denuncia, ha enviado cartas, ha basado su estrategia legal con paciencia y con firmeza. Porque sabe que esto no solo es una victoria personal, es una legitimación ante quienes lo han condenado en público sin suficientes elementos. El eco ya se está sintiendo. Los programas de corazón que lo tenían como personaje de acusador sin réplica ahora tienen que revisar guiones, poner disclaimers, pedir excusas silenciosas. Si no, corre el riesgo de responder legalmente. Y Montse Suárez, acostumbrada al pulso mediático, de pronto mira alrededor con cuidado. Porque un auto no es un titular, es una marca que se queda. Mientras tanto, la audiencia observa, juzga y siente que algo ha cambiado. No solo para Antonio David, sino para todos los que alguna vez creyeron un relato construido con fragmentos de testimonios, con historias contadas una y otra vez sin verificar. Porque hoy la toga se ha puesto sobre el plató, y ha dictado que algunas de esas historias no eran tan ciertas como parecían. Y claro, si hay algo que Rocío Carrasco no esperaba era tener que retroceder en su propio tablero. Porque hasta ahora había jugado siempre desde la superioridad moral, desde el papel de víctima incuestionable, rodeada de aplausos, de platós entregados, y de un relato tan cerrado que quien osara cuestionarlo era tachado poco menos que de cómplice del mal. Pero este auto, con su fría contundencia jurídica, le ha desmontado parte del decorado. Porque no hablamos de opiniones, hablamos de una jueza. No hablamos de sensaciones, hablamos de argumentos legales. Y eso, en un escenario mediático tan polarizado, es dinamita. Porque obliga a quienes estaban seguros de todo, a quienes han dado por hecho durante años que Antonio David era culpable de todo lo que se le atribuía, a hacerse preguntas incómodas. A revisar el relato. A reconsiderar si quizá, solo quizá, la historia no era tan lineal como la contaron. Montse Suárez, por su parte, empieza a sentir el vértigo de haberse convertido, sin quererlo, en protagonista involuntaria de un fallo judicial. Ella, que tantas veces se sentó en los platós con una seguridad apabullante, que usó términos jurídicos como quien reparte cartas en una partida de póker, ahora se ve obligada a rectificar. A recular. Y lo más grave, a hacerlo no por voluntad propia, sino porque una jueza se lo ha ordenado. Y aquí entra el elemento más irónico de todo este drama,
La ley, que tantas veces fue esgrimida como escudo, ahora se ha vuelto espada. Porque fue Rocío Carrasco quien convirtió su vida en una denuncia pública, quien judicializó el prime time, quien convirtió cada lágrima en alegato. Pero ahora, esa misma legalidad, que ella invocaba para condenar moralmente a su exmarido, le ha salido por la culata. Porque cuando los jueces empiezan a revisar lo dicho, lo escrito, lo insinuado, ya no vale solo con tener razón emocional. Hay que demostrarla. Y eso es lo que ha conseguido Antonio David. No con escándalos, no con titulares, sino con tiempo, abogados y documentos. Mientras él se mantenía alejado de los focos, en parte por decisión propia, en parte porque se los cerraron, ha ido construyendo su defensa en silencio. Ha dejado que otros se desgasten en platós, que se peleen por versiones, que se contradigan en sus propios discursos. Y al final, cuando el eco del docudrama empezaba a diluirse, ha soltado la bomba, el auto que desmonta partes esenciales de la historia. Porque aunque muchos no quieran aceptarlo, esto es lo que representa esta resolución, una corrección oficial a una narrativa mediática desbocada. Y eso, en tiempos donde todo se decide por trending topic, es casi revolucionario. Porque devuelve el poder al análisis serio, a la justicia real. Y por mucho que algunos intenten minimizarlo, ya es tarde. El daño está hecho. El mito empieza a resquebrajarse. Y mientras todo esto sucede, los grandes altavoces del relato carrasquista, porque sí, esto ya no es solo una historia de personas, es casi una doctrina mediática, se ven obligados a matizar. Ya no suenan con la misma firmeza, ya no miran a cámara con esa seguridad absoluta. Porque saben que algo se ha roto. Que esa frase tan repetida de Antonio David está judicialmente condenado por la opinión pública empieza a tambalear. Y lo curioso es que el público, ese público fiel que antes aplaudía cualquier lágrima en directo de Rocío Carrasco, también está despertando. Las redes se han llenado de mensajes que piden coherencia, que reclaman justicia no selectiva, que preguntan por qué se ha protegido tanto a alguien que ahora empieza a quedarse sin argumentos sólidos ante un juez. Montse Suárez, por su parte, vive un momento que roza lo ridículo. Porque si bien era una abanderada del feminismo televisado, de la justicia de salón, ahora se ve obligada a recoger velas, a morderse la lengua. Y lo peor, a enfrentarse al descrédito. Porque cuando una abogada se equivoca públicamente, el golpe no solo es mediático, es profesional. Y ese daño es difícil de borrar. Y en este caos, el gran beneficiado es Antonio David. No solo porque gana legitimidad, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, la opinión pública comienza a dudar de la otra parte. Empiezan a verse comentarios que antes eran impensables en los medios. ¿Y si no todo fue como lo contó Rocío? ¿Y si Montse solo era una herramienta más del show? ¿Y si nos tragamos una historia mal contada durante demasiado tiempo? Y es que el problema no es que se hayan dicho cosas sin pruebas. El problema es que se han dicho con tono de sentencia, con música dramática, con pausas televisivas, con edición calculada. Y eso, en un contexto tan delicado como una supuesta violencia dentro de una familia, es peligrosísimo. Porque cuando se mezcla el dolor real con el espectáculo, se corre el riesgo de banalizar todo. Y eso es lo que está estallando ahora. Porque, ¿cuántas veces vimos a tertulianos hablar con absoluta autoridad sobre cosas que jamás vieron? ¿Cuántas veces se llenaron horas de televisión con acusaciones sin contraste, sin rigor, solo con el objetivo de seguir alimentando una narrativa? Este auto judicial es un golpe a esa maquinaria. Es una advertencia, no todo vale. Y, sobre todo, no todo se puede emitir sin consecuencias. Porque detrás de cada historia hay personas reales. Y cuando se acusa sin pruebas, cuando se apunta con el dedo sin respaldo judicial, se puede destruir a alguien. Y ahora que el castillo empieza a venirse abajo, muchos de los que lo construyeron corren a quitarse el casco, como si no hubiera pasado nada. Pero el público ya no se traga excusas. Y Antonio David, con este fallo a su favor, ha pasado de ser el villano de la película a convertirse en la prueba viviente de que la historia tiene más de una versión. Y lo más grave es que esto no se queda solo en los nombres de Rocío Carrasco, Montse Suárez o Antonio David. No. Esto ha abierto una grieta mucho más profunda, que alcanza a toda la televisión del corazón,
a todo ese universo que se alimentó durante años de un relato sin contraste, sin dudas, sin permitir voces discordantes. Porque durante más de 2 años, toda una cadena, toda una programación, giró en torno a la figura de Rocío Carrasco. Se modificaron parrillas, se eliminaron programas que no se alineaban con su discurso, se expulsó a colaboradores que osaban cuestionar la narrativa. Se construyó un relato casi sagrado, en el que quien no creyera automáticamente en ella era señalado como enemigo del progreso, del feminismo o directamente tachado de cómplice del maltrato. Pero ahora, con este auto, con esta sentencia que obliga a rectificar y reconocer que no todo lo dicho era verdad jurídica, se está produciendo una especie de justicia poética. Porque demuestra que no se puede usar el dolor como escudo para eludir el debate, ni convertir la televisión en un juzgado paralelo donde solo se escucha una versión de los hechos. Y eso lo sabe Antonio David. Por eso, en sus escasas apariciones, mantiene un tono muy calculado. Ya no necesita gritar, ya no necesita escándalo. El peso de la ley ha hablado por él. Y aunque algunos lo sigan demonizando, otros comienzan a verle con otros ojos. Porque si lo que dijo Montse Suárez no era cierto, ¿qué más de lo que nos contaron podría no serlo? Y lo más doloroso de todo es ver cómo, cuando las cosas cambian, nadie asume responsabilidades. Los mismos que antes aplaudían todo lo que decía Rocío Carrasco ahora bajan la cabeza, hacen como que no saben nada, como si no hubieran participado en la construcción de ese relato. Y Montse, que tantas veces habló con desprecio de Antonio David, que lo tachó de forma tajante, ahora debe recoger cable, pero sin disculpas públicas, sin un mínimo gesto de humildad. Y ahí es donde entra la verdadera diferencia entre justicia y espectáculo. La justicia obliga a corregir. El espectáculo, cuando se equivoca, solo pasa página. Pero nosotros, el público, no olvidamos. Porque fuimos testigos de cómo se apuntó con el dedo, de cómo se humilló a personas en prime time, de cómo se creó una atmósfera de terror mediático donde nadie podía decir lo contrario a lo que se estaba emitiendo. Y por eso este auto judicial es tan importante. Porque es la primera grieta oficial, seria, legal, en una muralla construida con millones de euros, lágrimas televisadas y una narrativa única. Porque cuando se habla de verdad, no puede haber solo una voz. Y ahora, por fin, esa otra voz ha sido escuchada. Y con todo esto ya desplegado, con las pruebas encima de la mesa, con el auto judicial marcando un antes y un después, lo que queda no es solo una victoria de Antonio David Flores sobre Montse Suárez o sobre Rocío Carrasco. Es una victoria sobre el sistema mediático que decidió condenarlo sin juicio. Que se creyó juez, jurado y verdugo, olvidando algo tan básico como la presunción de inocencia, el derecho a réplica y, sobre todo, el respeto a la justicia real. Porque este fallo no exonera a Antonio David de todos sus errores del pasado. No lo convierte en santo ni en mártir. Pero sí lo coloca en una posición que muchos creían imposible hace apenas un año, la de un hombre que, tras ser arrasado mediáticamente, ha conseguido que la justicia empiece a dar la vuelta al relato. Y no solo se ha defendido, ha resistido. En silencio, con estrategia, con documentos. Mientras los demás hablaban, él construía. Mientras lo borraban de la televisión, él reunía pruebas. Y ahora, el tiempo le da la razón. Y eso, en un mundo tan injusto como el del entretenimiento emocional, vale oro. ¿Y qué pasa con Rocío Carrasco? Pues queda tocada. Muy tocada. No solo porque parte de su discurso ha sido invalidado legalmente, sino porque su entorno, ese que la arropaba como si fuera intocable, ahora comienza a fracturarse. Porque lo que antes era unanimidad ahora es duda. Y eso, en televisión, es mortal. Montse Suárez, por su parte, queda retratada. Una profesional que decidió actuar más como tertuliana militante que como jurista responsable. Y ahora deberá cargar con la imagen de alguien que dijo más de lo que podía probar. Y que, cuando le tocó corregirse, lo hizo obligada por una jueza. Y tú, que has seguido esta historia desde el principio, que viste cada programa, cada lágrima, cada ataque, cada defensa, tú sabes que esto no termina aquí. Porque lo que se ha roto no es solo una narrativa, es una forma de hacer televisión. Y ahora que ha quedado expuesta, la pregunta es clara: ¿quién será el próximo? ¿Tú qué piensas de este giro legal? ¿Te creíste toda la historia o empezaste a dudar hace tiempo? ¿Crees que la televisión debe pedir disculpas cuando se equivoca,
o simplemente seguir como si nada. Déjamelo en los comentarios. Porque tu opinión también cuenta. Y si te ha gustado este análisis crudo, directo, sin filtros y con todos los datos, suscríbete ahora, dale like y comparte este vídeo con esa amiga que aún repite frases del documental como si fueran salmos. Porque aquí, en la fábrica de salseo, no se calla nada. Y lo que viene, va a ser incluso más fuerte. Nos vemos en el siguiente episodio del culebrón más real de la televisión española.